A los pobres les ha anunciado el Evangelio. Y cuando fueron y le dijeron eso a Juan, Juan felizmente dijo: estoy listo como amigo del novio para abandonar el tálamo donde él va a consumar el matrimonio con la iglesia. Ya yo cumplí mi tarea, me puedo ir en paz. Cuando usted lee eso dentro del contexto histórico, uno dice: qué mina de oro hay aquí, qué gran verdad. Oigan, y desde luego, entonces usted está enseñando, como dice el apóstol San Pablo a Timoteo, que trace bien la palabra de verdad. Así que, para el intérprete, todas estas herramientas son importantes. ¿Por qué razón? Porque lo ubica en el contexto. Porque a la hora de interpretar las escrituras, es importante conocer el contexto cultural, la forma y manera en que se hablaba la gente. Mire, ¿cuánta gente no tiene dificultad con la palabra de Jesús cuando dice: mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Y dicen: ay, qué malcriado tratando a la mamá de esa manera. Yo la mamá hubiera sacado la mano de medio jefilón y le hubiera dado un pescozón. ¿Verdad? Él no está tratando a María de manera irrespetuosa. Está usando las palabras de su tiempo. Acuérdese que la mujer en aquel tiempo era cero a la izquierda. Jesús tiene que tratar a su madre como se tratan a las mujeres normalmente en aquel tiempo, porque de lo contrario hubiera sido un ridículo. ¿Ves? No hubiera sido entendido, no se le hubiera escuchado. Lo mismo sucede cuando le dice a la mujer sirofenicia: mujer, no es lícito tirarle el pan a los perros. Uno dice: Dios mío, pero qué falta de respeto. Este no es el Jesús que yo conozco. El Jesús que yo conozco es delicado, es amable. No, hay que ver el contexto histórico. Una sirofenicia en Israel siempre le recordaba a Israel a Jezabel, y Jezabel es la mujer más aborrecida por todos los judíos. Por lo tanto, Jesús no le podía decir: distinguida señora, ¿en qué puedo yo servirle? Porque si le dice así, pierde el valor del contexto histórico. Jesús tiene que hablar de dentro del contexto histórico. Te voy a tratar como culturalmente te mereces. Ahora, respóndeme como yo me merezco. Y cuando tú me respondas como yo me merezco, yo me pondré de pie para felicitarte. Y cuando aquella mujer le respondió a Jesús como se merecía, ella le dio: muy bien, está muy bien, que el pan se ponga sobre la mesa y los perros no coman del pan sobre la mesa. Pero no te olvides, Jesús, que las migajas se caen de la mesa y de las migajas los perros pueden comer. Y si tú crees que yo soy una perra que no merezco comer de la mesa, no te preocupes. Yo acepto el prejuicio judío con tal de comer una migaja que tú me tires al suelo. Y cuando Jesús escuchó a aquella mujer, se incorporó. Jamás había oído a una mujer con tanta fe como esta. ¿Se da cuenta que el texto entonces cobra qué? Cobra un valor extraordinario. Ese género literario, yo creo que no nos va a dar el tiempo para cubrirlo todo, ¿verdad? Pero permítame llegar por lo menos. Bueno, vamos a ver. Ese género literario es importante considerarlo, y para eso están las herramientas. Cuando Jesús hablaba en Galilea, habla distinto que cuando está hablando en otro lugar. La expresión de los discípulos maravillados por el templo, eso plantea un elemento distinto. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Oiga, eso hay que buscarlo dentro del contexto histórico. ¿Dónde estaba Jesús cuando dijo eso? ¿Qué quería decir en el momento en que lo estaba diciendo? O sea, el que va a estudiar las Escrituras en palabras simples y sencillas
tiene que irse a hacerle preguntas a la Biblia. Si usted quiere aprender de la Escritura, hágale preguntas a la Escritura. Entonces, usted hace las preguntas y con las reglas de interpretación que hemos mencionado, usted empieza a trabajar con ellas. ¿Cuáles son esas reglas de interpretación? Número 1. Mire, cuando usted vaya a leer la Escritura, un libro, un capítulo, usted tiene que preguntarse quién lo escribió. ¿Quién es el autor? Ahora, cuando usted se pregunta quién lo escribió, quién es el autor, pues no puede pensar y decir, pero un hombre. Porque todos los hombres no piensan de manera igual, ni articulan de manera igual. Por lo tanto, ¿qué hombre es? ¿Qué individuo es? Y tiene entonces que procurar entrar a la mente de ese individuo. ¿Cómo era él? ¿Cómo era ese individuo? Si hay información de a qué se dedicaba, si hay información de qué cosas hacía, si hay información de cómo se comportaba. Oiga, cuando usted lee a Mateo en su evangelio y usted se pregunta quién es Mateo, una vez usted se contesta quién es Mateo, usted ve el evangelio de Mateo de manera distinta, porque entonces empieza a descubrir el lenguaje. Oye, ¿cómo este hombre escribe? ¿Cómo este hombre habla? Cuando usted lee a Lucas y usted pregunta ¿quién era este que escribió este libro? ¿Y qué cosas pensaba este hombre? ¿Y cómo pensaba y cómo articulaba? Entonces usted descubre por qué defendió a los médicos en el caso de la mujer del flujo de sangre. Fíjese que Mateo dice, a esta pobre mujer del flujo de sangre todos los médicos le habían robado los chavos y ninguno la sanó. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Verdad? Ahora, Lucas dice, la pobre mujer había acudido a los médicos y no pudieron sanarla. Entonces dice, oye, pues claro que va a hablar bien, que va a defender sus colegas. ¿Se da cuenta? Ahora, el segundo paso que usted tiene que averiguar es cuándo se escribió. Porque toda la Biblia no se escribió en un día, ni se escribió en la misma circunstancia, ni se escribió bajo el mismo problema. Por eso cuando viene gente que me dice, pastor, yo en mi iglesia no permito que las mujeres hablen, le digo, ¿y por qué? Porque las Sagradas Escrituras lo prohíben. ¿Dónde lo prohíben? Usted no ha leído la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Le digo, ¿a quién? A los Corintios. ¿A quién? Porque es importante, ¿a quién se lo escribió? Porque no es lo mismo Pablo escribiéndole a los corintios que a los romanos, ni es lo mismo Pablo escribiéndole a los romanos que a los gálatas, ni es lo mismo Pablo escribiéndole a los gálatas que a los de Tesalónica, ni es lo mismo Pablo escribiéndole a los de Tesalónica que a los de Éfeso. Entonces usted tiene que ubicarse en ese contexto, quién lo escribió, cuánto lo escribió y a quién lo escribió. Lo otro, hay que preguntarse por qué lo escribió. ¿Qué motivó al escritor a escribir esto? ¿Qué circunstancias había? ¿Qué elementos surgían de ahí? ¿Cuál era el problema? Porque cuando usted entiende el problema, entiende mejor el texto. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los romanos, escribe porque hay un problema. Cuando Pablo le escribe a los corintios, escribe porque hay 5 problemas.